que nos va quedando de audiencia de formalización y luego poder pasar al proceso abreviado, me interesaba poner sobre el debate. ¿Puedo decir que sigan? Bien, bien, bien. Bien. Como quizás algunos saben, se ha hecho una propuesta a nivel del legislativo, la posibilidad de modificar el artículo 266 de audiencia de formalización y agregar en este artículo la posibilidad de que el juez tome la decisión considerando básicamente la carpeta que lleva el Ministerio Público y eventualmente, si la defensa así lo entiende pertinente, poder consultar lo que sería el legajo de la defensa. O sea, mantener la regla general de que la carpeta investigativa no integra el proceso, no constituye prueba, pero excepcionalmente colocarla como un elemento que el juez deberá tener en cuenta o deberá analizar al momento de resolver respecto de las medidas cautelares. Esta propuesta, que fue formulada por el profesor Aval, básicamente tiene como punto de partida también el debate que abre de alguna manera la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Como ustedes saben, la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional todas las discusiones impugnadas respecto del nuevo código, pero respecto de este tema en particular, que refiere a sobre qué elementos el juez adopta la decisión de medidas cautelares, la Corte está dividida en el sentido de que algunos de los ministros entienden que la norma es constitucional porque parte de la base de que en la audiencia el juez puede considerar prueba, y la posición de otros ministros de la Corte que entienden que basta el debate argumentativo y que no es necesario, por lo tanto, producir prueba. Entonces, frente a esta disyuntiva, digamos, que puede generar algunos problemas, por ejemplo, con respecto a la apelación que podría plantear el defensor, por ejemplo, diciendo que no se produjo prueba en la audiencia de formalización, parece interesante plantear si esta posibilidad que algunos académicos han realizado respecto de la audiencia de formalización y la consideración por parte del juez de la carpeta investigativa fiscal. Esto me gusta para no hacer un enfoque teórico, llevarlo a la práctica y pensar que esto implicaría algunas cuestiones complejas en el funcionamiento de la audiencia, porque pensemos que en la audiencia el juez tendría que escuchar, por ejemplo, los audios de las audiencias que el fiscal tomó en la fiscalía. Esto tendría que implicar ver los documentos que están allí y analizarlos, y piensen en esto, en la relación que tendría con la calidad oral de la audiencia, porque esto de alguna manera parece volver a un sistema de algún modo de expediente, por lo menos en una parte importante de la audiencia. Entonces, bueno, como este es un tema que de alguna manera se está debatiendo y que algunos ven como una posibilidad intermedia para zanjar un diferendo entre dos posiciones que, como ustedes saben, están muy encontradas a nivel de la academia, me parece importante conocer la opinión de Leonel, que en esto tiene mucha experiencia, y también de Mario. ¿Empezamos por Mario hoy? Sí. A ver, un par de... muy rapidito y te dejo la palabra. Si bien hay un tema ahí constitucional que podríamos resolverlo mejor, creo que hay caminos intermedios y que no pasan por subvertir todo la base del sistema. Creo que si permitimos que el juez acceda a la carpeta de investigación, estamos cambiando la carpeta de investigación. Vas a hacer otra cosa bien. Es más, cambia la lógica desde el primer día de investigación del fiscal. Sería absurdo que no se modificara de esa manera. Comenzar en esta etapa a introducir un cambio radical en el sentido de subvertir el modo en que los fiscales tienen que empezar a hacer su trabajo, en el que tienen que desarrollar sus investigaciones, etc., no me parece muy oportuno, por lo menos. Quizás luego vengan otros tiempos donde el proceso ya esté más asentado y se puedan ir haciendo pequeños avances en estas cuestiones. Tampoco me parece que la objeción de constitucionalidad sea tan real, y me parece que hay algunos matices allí que pueden ayudar. Una cosa es un debate meramente argumental, en el sentido de yo únicamente le hago un elenco de todo lo que tengo,
diciéndole los títulos, y otra cosa es que el juez le diga, por ejemplo, bueno, pero ese que le contó, o ese individuo que usted me relata que ya estuvo en su despacho, ¿qué fue lo que le dijo? O de las escuchas estas, en su opinión, ¿qué es lo que surge? Entonces, es decir, quizás hay ahí algún camino intermedio que no sea todo o nada y que nos pueda asegurar por lo menos un mayor conocimiento del juez sin hacerse la carpeta de investigación. En relación a lo de la defensa, creo que no aporta tampoco de forma sustantiva, porque si el defensor lo quiere aportar, ya la norma le daría la posibilidad, pidiéndoselo al juez en la audiencia antes de adoptar la medida cautelar, que diligencie como prueba lo que se refiere. Gracias. Yo coincido plenamente con Santiago y con Mario. Creo que en definitiva esta propuesta parte de una desconfianza en los litigantes, parte de una desconfianza en la oralidad como el mecanismo central. Cuando uno regresa a la observancia de documentos escritos es porque en definitiva desconfía de lo que las partes pueden presentar en la audiencia. Distinto es que en una audiencia de formalización, y esto puede ocurrir, la fiscalía diga que determinado testigo dice blanco, la defensa leyó negro, y después le pregunta y dice, bueno, ¿qué dice efectivamente este testimonio? Y el fiscal le dice, léame el fragmento donde el testimonio dice blanco. Lo lee y la defensa dice, no, no dice eso. Excepcionalmente el juez puede decir, a ver, tráigame el legajo y muéstreme ese fragmento de la declaración que quiero chequearlo. Esto no significa que el juez va a tener acceso a toda la carpeta, que va a leer que va a estar escuchando los audios o leer los documentos. Es una excepción en donde yo le muestro al tribunal en menos de un minuto, dice esto la declaración. Me explico, es algo muy distinto cuando hay una incongruencia en los testimonios o en lo que dice la defensa y el fiscal, pero esto no significa en ningún caso recurrir enteramente a la carpeta. No es el sentido del sistema adversarial tampoco. Cuando uno pone en comparación los dos modelos tradicionales, cuando surge una duda en un proceso, en el sistema inquisitivo escrito, lo que hace el juez es llevarse el expediente a su despacho, leerlo, llamar a un colega a consultar un libro. Cuando surge un problema en un proceso adversarial, lo que dicen quienes han estudiado este tema empíricamente, el juez pone a trabajar a las partes. Si a mí la defensa me dice blanco, me dice negro el fiscal, yo no reemplazo el trabajo de los litigantes. Lo que hago es exigirle al acusador o a quien esté presentándome el caso que me dé cuenta de esa información. Yo devuelvo, siempre digo esto cuando trabajamos en cursos de capacitación a jueces, que cuando hay un problema en la audiencia, la tentación del juez es decir, bueno, ahora yo lo resuelvo. Tráeme la carpeta, yo me fijo, a ver, tráigame todo, yo me encierro en mi despacho, en media hora les cuento qué pude resolver. Esta es la tentación, como dice Linde, del fantasma del juez inquisitivo que siempre está dando vueltas. No es el sentido del sistema adversarial. Cuando hay un problema, siempre decimos que el juez sea como, hablando de fútbol en el contexto del mundial, que le devuelva la pelota a los litigantes. Si el fiscal me dice que la declaración del defensor dice, a ver, fiscal, cuénteme dónde está esto. Ahora, defensor, ¿qué tiene para decirme? ¿Dónde consta esta declaración? ¿En qué parte del legajo? Ahora, fiscal, ¿usted pudo leer esa parte del legajo? Defensa, ¿cómo se levantó esa información? Y si excepcionalmente no se ponen de acuerdo, a ver, muéstrenme lo que dice esa declaración. Pero eso es muy distinto a volver al sistema donde el juez toma conocimiento completo de la carpeta. Para mí el punto es, si hay un problema, una discrepancia, que el juez le devuelva el problema a las partes y que excepcionalmente chequee lo que dice ese fragmento de la declaración, pero en ningún caso volver al modelo del expediente. Esto lo hemos discutido bastantes veces. Bien, yo por lo menos lo que he visto, en las audiencias que he visto, que los jueces nuestros se tientan bastante poco, o sea, que se tientan mucho menos de lo que pensábamos que se podían ver tentados, o sea que en realidad están manejando el juego muy adecuadamente, y el problema quizás esté en la calidad de litigación de las partes, ¿no? Donde esté fallando. Bien, vamos a pasar ahora a otro tema, que es el proceso abreviado. Ustedes saben que el proceso abreviado está un poco en el foco de la discusión, de los debates, en primer lugar, porque la cantidad de procesos abreviados es altísima en relación a los juicios orales. En segundo lugar, porque algunas declaraciones públicas en estos días han dado cuenta de las dificultades que tienen los fiscales para poder llevar juicios orales en una manera adecuada a través de la recolección de la prueba, y por lo tanto la visualización de este instituto del proceso abreviado como una vía que soluciona y descomprime el sistema.
no hay ninguna duda que más allá de los debates éticos y conceptuales sobre el proceso abreviado, ustedes saben que es una realidad de casi todos los países como un mecanismo necesario, porque es imposible llevar a juicio oral un número elevado de casos. El problema es que en los primeros días, y esta es una opinión absolutamente personal, me parece que nos está dando cuenta de un uso bastante más elevado del proceso abreviado, por lo menos de lo que yo pensaba. Yo pensaba que iba a ser un número muy importante de casos, pero no me iba a imaginar que, no sé, puede ser la cifra, pero puede ser el 98%, no sé, estoy inventando cifras, y por lo tanto, esto trae como contrapartida, como ustedes saben, una propuesta del Poder Ejecutivo de modificación del proceso abreviado en primer lugar, y más allá de que tenemos una regulación bastante escueta del proceso abreviado en el código que genera algunas dudas. Entonces, para empezar por las dudas y después vamos a las ideas de reforma, las primeras dudas tienen que ver con cuál es el alcance, cuál es el rol que tiene el juez en el proceso abreviado. Es decir, ¿qué puede hacer el juez en relación al acuerdo que le plantean las partes? Por ejemplo, el juez puede rechazar un acuerdo de abreviado si discrepa con la calificación, y por ejemplo, la calificación que el juez entiende corresponde no sería susceptible de acuerdo o de juicio abreviado. En ese caso, podría, en esa hipótesis, el juez directamente rechazar el abreviado, o si tiene dudas sobre la tipicidad o los hechos, ¿qué debe hacer? ¿Rechazarlo y pedir que lo reformulen? ¿O directamente tiene que absolver? O sea, ¿a dónde está el límite, no? Porque pareciera, con la escueta regulación que tiene el código, que pareciera que el código distingue dos etapas en el proceso abreviado. Una etapa de admisión del acuerdo y una segunda etapa que sería el dictado de la sentencia absolutoria o de condena. Entonces se nos están planteando algunas dudas en esto, y creo que es algo que la sociedad también está mirando con cierto recelo, y por lo tanto me parece interesante ver cuáles pueden ser las soluciones en este sentido. A ver, si tenía dudas en relación a la mayoría de los puntos anteriores, acá es terreno absolutamente resbaladizo. No. Voy a plantear más bien no mi posición, sino lo que entiendo que son los argumentos más fuertes o más débiles de adoptar una decisión o la otra. En relación a si el juez puede rechazar el acuerdo abreviado, si discrepa con la calificación y la calificación que él entiende correspondería, no sería susceptible de acuerdo, que es el primero de los casos, es decir, si tiene una pena de 6 años. La realidad es que el juego de los artículos 272 y 273.3 es en el mejor de los casos confusa. Si decimos que no lo puede hacerlo, que no puede discrepar con la calificación típica del Ministerio Público, corremos el riesgo de que todo delito puede ser pasible de un proceso abreviado. En definitiva, ¿para qué tenemos un límite si después entre las partes pueden acordar si lo meten dentro del límite o lo dejan por fuera del límite? No existiría la verificación del artículo 273.3. Eso me produce o me inclinaría a no decir que no. Pero por otro lado, si decimos que sí, además de forzar la letra del 272, fíjense que el 272 dice, se aplicará el proceso abreviado para el juzgamiento de hechos cuya tipificación por el Ministerio Público dé lugar a la aplicación de una pena. Es decir, no es la tipificación eventual que pueda hacer la sede o la tipificación de los hechos, la tipificación del Ministerio Público. Estamos jugando, insisto, con la letra de la ley, que nos guste o no, es la voluntad del legislador, y al mismo tiempo me da escosor aquello que yo le pasé a decir la paradoja de Caferata Nores, porque hace unas semanas Caferata nos contaba de un caso que él había tenido con un cliente y habían llegado a un acuerdo de abreviado con el fiscal. Y el juez era tan garantista, que le pareció que no podía ingresar y aceptar ese acuerdo, que era de 4 años de pena, creo, o algo así. Y entonces no le admitió el acuerdo y lo llevaron a juicio y lo condenaron a 11. Para protegerlo, ¿no? Entonces la paradoja de Caferata acá me genera todo ese sabor amargo de decir, bueno, por la duda no resuelvan por mí, que yo lo resuelvo. Me parece que aquí también tenemos que tener
un poco de cuidado con la tentación paternalista de enmendar lo que pueden hacer las partes. La esencia del abreviado es lo acordado voluntariamente. Lo único que sí me parece, insisto, estoy como discutiendo conmigo mismo, ¿no? pero efectivamente eso refleja la realidad. Creo que también no sería mala cosa respetar que el legislador haya querido dejar por fuera de los acuerdos abreviados determinados delitos por múltiples razones. Y creo que el fundamento de eso, de dejar por fuera, aquí tenemos a una de las fiscales que actúa en uno de los crímenes atroces que tuvimos hace un tiempo y que me parece muy sano que la sociedad haya experimentado el juicio en ese caso y que no haya quedado por fuera quedado, digamos, en un mero acuerdo abreviado. Parece que es sanador desde el punto de vista social que se puedan mostrar y ventilar los juicios. Bien, también creo que es un tema más engorroso, no es tan pacífico, uno no puede decir cómo ha funcionado en otros países o que esté saldado en absoluto. De hecho, estas audiencias, si uno mira, no hay manuales de audiencias previas en su gran medida, no hay grandes experiencias, así que esto es un proceso en construcción todavía. Sin perjuicio de ello, a mí me parece que cuando hablamos de abreviado en el marco de una audiencia, en general hablamos del abreviado como un paquete. Y a mí me parece importante tener claro que hay diferentes tipos de abreviado. Cuando hablamos de este acuerdo, hablamos de acordar hechos, responsabilidad y pena. Y efectivamente, y me parecen muy bien las preguntas, hay grises. A veces se acuerda sobre los hechos, a veces se discrepa en la pena. Esto es lo que se llama, o llamamos nosotros, los acuerdos incompletos. Es decir, las partes, por ejemplo, acuerdan hechos y responsabilidad, pero discuten la pena. No tendría sentido ir a un juicio oral para discutir la pena. Es decir, yo habilito en el marco de esa audiencia abreviada la discusión sobre la pena. Convierto esa audiencia en una pequeña audiencia de cesura, como se llama en Argentina, o audiencia de determinación de pena, para que las partes discutan allí. Este es un acuerdo incompleto, pero tengo un acuerdo abreviado en definitiva. No voy a rechazar el acuerdo solo porque están discrepando en la pena. Otra modalidad es cuando las partes acuerdan hechos y pena, pero discuten la responsabilidad o la calificación, que es la primera pregunta que formulaba Santiago. ¿Tiene sentido rechazar un acuerdo cuando las partes han consentido hechos y la pena, pero están discutiendo el tipo de participación o el tipo de responsabilidad? Yo tiendo a pensar que no tiene mucho sentido, porque siempre el horizonte de un juez de primera instancia y el horizonte del sistema es que las partes acuerden. Si yo tengo la voluntad de las partes en querer acordar, rechazar el acuerdo e ir a un juicio oral solo para discutir calificación o responsabilidad, dependiendo por supuesto de la magnitud del caso, pero ahí en general uno diría que esa audiencia de abreviado podría abrirse el espacio para discutir. Si el juez discrepa con la calificación, ponerlo en discusión. Esto que planteaba antes en términos de cuando hay una duda, llevarlo al marco de la audiencia. ¿Qué tiene el fiscal para decir? ¿En qué elementos de atenuantes o agravantes? Que la defensa plantee también su información. Llevarlo al marco de la audiencia y discutirlo. Y entre todos construir la verdad, que es lo que Binder plantea como el ideal del modelo adversarial, la construcción colectiva de la verdad. Así que, para ser concreto en la respuesta, si hay una diferencia con la calificación y la responsabilidad, como juez creo que el punto es llevarlo al marco de la audiencia y resolverlo, buscar la calificación que sea propicia en función de lo que las partes presenten. Ahora, cuando sí creo que el juez puede rechazar es en dos supuestos: cuando no se acreditan los hechos, es decir, el fiscal, estamos de acuerdo en que no es suficiente el consentimiento del imputado, sino que hacen falta otros elementos de prueba, el código también lo dice así. Si esos elementos de prueba adicionales, que me deberían asegurar como juez que igualmente el juicio obtenga una condena, no son suficientes, o ese hecho es atípico, ahí sí creo que el juez puede rechazar, porque estamos igualmente en el marco de un juicio, más rápido o menos rápido, pero es un juicio al fin, y yo sí creo que el juez podría rechazar el acuerdo. Eso por mi lado. Una acotación por lo que decía Leonel, porque me parece que yo pasé por alto una de las cosas que vos preguntaste y me parece que paso por alto una de las que también habías preguntado. Porque la interrogante que plantea Santiago refiere a
que el debate sobre la calificación no es entre las partes. Las partes aparte, por ejemplo, llevémoslo un ejemplo absurdo, ¿no? Tenemos un homicidio muy especialmente agravado y no puede ir por el abreviado porque el legislador lo ha dejado por fuera del ámbito del abreviado. Y las partes dicen, bueno, es un homicidio culposo, que va a tener igual 8 años o 6 años de prisión. El juez dice, no, están pasando datos por liebre, ahí se desprende, claro que no fue culposo, el tipo tiene 3 cuchilladas en la espalda. Y ahí el juez puede decir, no, señores, esto no es así. Bueno, hay no, está muy bien, porque yo pasé por alto algo, que es un elemento que cuando hablamos de abreviado y salidas alternativas, el juez siempre debe tener delante suyo. Siempre decimos que hay 3 elementos que el juez debe tener en cuenta cuando mira un acuerdo, abreviado, o suspensión condicional, o reparatorio, y es el tipo de acuerdo. Si el acuerdo es una relación de sometimiento entre víctima e imputado, si es una relación proporcional, es decir, lo que proponen como abreviado es proporcional al delito, o si es tolerable, es decir, sin perjuicio de diferencias puedo tolerarlo. Si es proporcional, tolerable, hay una relación de sometimiento. Y sobre todo, ¿cuál es la legitimidad del sistema? Esto lo plantea Mario. Esto no está en el código, no está en ningún lado, no debería estar. Pero cuando un juez observa esto, un hecho que es muy violento y que las partes están calificándolo como culposo o como lesiones, es decir, lo llevo más al extremo todavía, el juez puede habilitarlo. Si uno mira la pureza del sistema adversarial, diría, bueno, las partes están de acuerdo, no hay contradicción. Pero hay un valor que yo creo que sí el juez tiene que proteger, es un matiz que introduzco en contra de la adversarialidad pura, y es que el juez está protegiendo la legitimidad del sistema. Uno tiene que estar mirando hacia afuera como juez. Yo no puedo permitir un acuerdo abreviado que se califique como lesiones cuando no lo es. El ejemplo más claro es suspensión condicional. Siempre mencionamos un caso que es cuando un millonario le tira monedas a la víctima para pagarle el tratamiento médico por las lesiones, cuando todos sabemos que lo puede pagar con creces. El juez no puede habilitarlo, por más que la víctima diga, prefiero esto antes que nada, porque se pone en duda la legitimidad del sistema. Entonces yo creo que en estos supuestos, que son excepcionales, me atrevo a decir, yo no he visto tantas discusiones como estas, el juez puede decir, miren, yo para proteger la legitimidad del sistema prefiero que vayan a un juicio oral y que esto lo resuelvan con todas las garantías de un juicio. Que esto se discuta en la marcha de una audiencia, que se transmita, que se lleven los testigos, que se presente mayor información. ¿Por qué? Porque en la audiencia abreviada yo no estoy produciendo testimonios. Para un caso de un homicidio doloso o culposo, a veces esos grises me requieren escuchar a los testigos. Escuchar a la persona que estaba allí para ver si le produjo un daño en la espalda o no. Entonces este matiz lo introduzco porque no está en el código, pero también, como decía Alberto hace un rato atrás, hay que mirar la realidad. Si un juez admite este acuerdo, por más que no haya contradicción, tenemos un problema de base de legitimidad del sistema. El próximo acuerdo abreviado lo van a mirar con mucho más, con un ojo mucho más crítico. Así que yo introduzco este matiz. Sí. Solamente una aclaración, que porque me entiendo por hablar. Yo creo que en el caso que planteabas no tengo duda que la solución debería ser declarar la inadmisibilidad. O sea, me parece que en esa hipótesis que tú planteabas debería declararse la inadmisibilidad, porque si no quedaríamos en un supuesto en el cual después sería ahí sí un mero homologador. Me parece que controlar los requisitos esenciales está en la esencia, ¿no? Disculpen. Una especie de fraude procesal. Exacto, se están vulnerando los requisitos básicos. Adelante, Hernán. Me encantó eso de preservar la legitimidad del sistema en el sentido como aceptación social. Estamos en una situación de alto riesgo donde justamente los embates vienen porque está, digamos, cuestionado por ese lado. Y en el caso de estar en la preventiva, por la incomprensión que determinadas conductas de mucha gravedad tengan una sanción, digamos, que no es la cárcel, y en el caso del abreviado, con algunas situaciones feas, digamos así, para la gente común, que se transan, digamos, donde aparentemente, o sin aparentemente el juez, creo que se autoexcluye de esto, es decir, lo que no se asume, o nosotros los jueces uruguayos, creo que no ha quedado claro eso. Yo me acuerdo que Vita nos lo comentaba cuando nos almorzamos, y nos quedamos un poco así porque no lo habíamos percibido, lo que tú acabas de decir, en cuanto a también preservar la legitimidad del sistema a través de algunos acuerdos, ponerle algún tipo de reparo en la etapa, digamos, de admisión, o
También se ha planteado una cuestión que para aquella queja de algunos jueces que con este sistema soy un mero homologador, un amigo decía, está por acá, y no me falta poner sellito para como los oficiales de rito civil, que en realidad hay casos donde si el juez tiene dudas en cuanto a la adecuación típica, en cuanto a que lo que se relata y que se acuerda es un delito, o es el delito X, o no hay ningún delito. El tema de estupefacientes puede ser un tema de zonas grises, limítrofes, con algún tipo de... Es decir, yo creo que el mensaje, si estoy en lo correcto, pero no, es que el juez tenga en cuenta que no es un mero volador y que en definitiva puede llegar a absorber o antes rechazar el acuerdo por falta de tipicidad o dudas con la tipicidad. Eso no lo tenemos trabajado cómo funciona, pero lo puede hacer. ¿Y cómo hace? ¿Cómo sería? Lo podríamos de repente hacer mañana, pero ¿cómo sería la dinámica, digamos, taller de eso, ¿no? la representación de ese criterio o de esa actuación? Yo juez, no, pero acá no tenemos delito, rechazo el acuerdo. Yo no digo nada y dicto una sentencia y absuelvo, porque para mí lo que se planteó como base de un acuerdo abreviado es una conducta no punible. Puede ser, digamos, que pasó antes por la formalización porque tenía dudas, pero para condenar, esas dudas me inclinan hacia la absolución. No sé si funcionaría de esa manera, no sé. Y no sé si es real que funcione así en otro lado. Estamos imaginando cosas. A ver, perdón, pero a mí me parece que son gris. Uno no puede decir en este supuesto hay que hacer esto, en aquel esto otro. Son grises. Uno, en el marco de una audiencia, va testeando hasta dónde este caso es más sensible, hasta dónde es más clara la prueba. No hay una solución. Creo que ni siquiera debería existir una regla clara sobre cómo actuar. El punto es el caso de homicidio agravados, el caso de pacientes, el caso de abuso sexual, que ocurre mucho, el caso de violencia de género, que son muy sensibles, que tienen una percepción distinta de la opinión pública, con toda razón. Uno debería tener como juez una mirada mucho más cautelosa. Si tengo alguna duda en la calificación, y sobre todo como no tengo contacto con la prueba, no escucho al testigo, y hay testigos que yo requiero escuchar, o el sistema, no yo como juez de primera instancia, pero requiero que se produzca. Yo digo siempre que la tentación o la intuición es mejor llevarlo a juicio oral, es decir, prefiero que se produzca el testimonio, que quede claro si es un caso de absolución, que se escucha el testimonio, que en definitiva se acuerda el juicio, pero prefiero proteger el sistema para que no dicte un acuerdo y esto mañana explote públicamente. A mí me parece que no hay una regla clara, Alberto. A mí creo que depende de cada caso y de la sensibilidad que uno observa en ese caso puntual. Tú manejaste una alternativa que yo no había considerado, es decir, rechazar el acuerdo, absolver o mandarlos a la juicio. No, yo digo, si el caso es uno que amerita absolución, prefiero que frente a la duda ocurra el juicio. Prefiero que ocurra el juicio para que 3 jueces o uno, dependiendo de la estructura, lo escuche, se produzca la información y que la decisión sea mucho más robusta que simplemente la oralidad argumentativa, que sabemos sus límites. Recuerden que la oralidad es el único caso donde yo estoy firmando una sentencia de condena. En el resto son medidas provisionales, la cautelar, la formalización, salida alternativa. Hablamos de oralidad argumentativa porque es provisional. Yo puedo modificar una situación procesal. Ahora, cuando yo firmo una condena, es el caso más delicado donde yo requiero una mirada mucho más profunda. Si yo tengo dudas, prefiero que eso sea mucho más robusto en el juicio oral, insisto, por la legitimidad del sistema. Yo no puedo permitir de que esto luego me genere una explosión pública. Ahora, me generó la duda, como decís, y antes de absolverlo lo mando a juicio. No, yo no digo eso. En un caso que creo que merece absolución, prefiero que eso se discuta en juicio. Prefiero que lo absuelva un tribunal de ahí juicio. no estamos siendo más exigentes en perjuicio del indagado, en beneficio del indagado, que lo que somos en perjuicio de él. Yo pongo siempre el caso de la calificación jurídica que no la tiene clara el juez. Yo estoy siempre en ese espacio. Si el juez no tiene clara la calificación, como decía en tu ejemplo, culposo o doloso, y yo preciso escuchar un testigo a favor o en contra del imputado, yo no sé qué va a suceder. Quizás firmo el acuerdo y es en beneficio del imputado, o no lo firmo y el imputado atraviesa un proceso y es en su perjuicio, yo no lo sé. Para mí eso me marca ampliar los juicios. Yo no tengo claro
si perjudico o no al imputado, prefiero que sea un proceso con más garantías para él, y que sea condena o absolución sea en el marco de un juicio oral. Para mí eso es lo que me marca a mí si lo mando de juicio. No lo absolves. No lo absuelve que vaya a juicio oral, porque puedo incluso perjudicarlo firmando ese acuerdo. Esa es mi opinión, pero puedo haber otra. Bien, dado la hora que estamos, vamos a hacer una pregunta, pero con 5 contenidos. No, la última pregunta, para después abrir la participación. Claro, el homenaje a Rosas. La última pregunta, y después abrir la participación de ustedes, tiene que ver justamente con todos los debates que se están generando en relación al proceso abreviado. Porque en este momento tenemos, por un lado, la posición del Poder Ejecutivo en el proyecto que envió al Parlamento, en el cual básicamente se limita o se restringe los casos, la casuística donde se permite el proceso abreviado, y por otro lado, se le quita a los condenados mediante el proceso abreviado el beneficio de la libertad anticipada e incluso la aplicación de penas alternativas. Esto genera decisiones de política pública bien complicadas, porque por un lado la pregunta que nos vamos a hacer es si yo no voy a tener derecho al beneficio de la libertad anticipada ni a las penas alternativas, bueno, no me pasaría al extremo de que todo se nos vaya a juicio y colapse el sistema, por un lado. Por otro lado, pareciera que a juicio de algunas opiniones de los propios operadores, el proceso abreviado se ha transformado en una regla bastante más allá de lo que preveíamos, y a diferencia, creo, Leonel, de lo que pasa en otros países, nosotros en nuestro proceso abreviado se ha transformado en un proceso abreviado de acuerdo puro. ¿Qué quiere decir esto? No hay una oralidad argumentativa siquiera sobre los contenidos del proceso abreviado. El proceso abreviado se ha transformado en un acuerdo entre las partes y no hay una explicación sobre los presupuestos, un debate sobre sus presupuestos. Y entonces la pregunta frente a esto es, algunos otros integrantes de algún sector político han planteado por qué no vamos a la estructuración de un proceso extraordinario, como preveía en algún momento una de las versiones del código, que es un proceso básicamente para flagrancia, donde en esas hipótesis de flagrancia es una producción de prueba básica y rápida, y de esa manera no eliminar el abreviado, pero tener como 3 estructuras distintas. Y por otro lado, en este mismo conjunto de preguntas, es cuáles pueden ser los incentivos adecuados, teniendo en cuenta la experiencia de otros países, para que el proceso abreviado no sea utilizado de alguna manera en forma abusiva. Porque, por ejemplo, yo tenía mucha esperanza en el funcionamiento de la suspensión condicional del proceso, tuvimos unos cuantos casos de suspensión condicional del proceso, y ahora con esto de que no se puede controlar, o es muy difícil controlar el cumplimiento de las condiciones, porque además lo tiene que hacer ahora el Ministerio Público por imposición del código, pasa que casos que podrían ir por vía de la suspensión condicional terminan yendo de repente por el abreviado también. Y finalmente, y con esto termino, es que más allá de, sabemos conceptualmente desde el punto de vista académico cuál es la respuesta, pero sí hay un clamor de alguien de decir, no puede ser que la víctima quede totalmente afuera de las hipótesis del proceso abreviado, porque resulta que la víctima acá no tiene derecho a opinar absolutamente sobre él. Esa es un poco la pregunta súper compleja, digamos. Adelante. Se ve que no la entendí bien porque lo voy a contestar con cosas. En relación a la posibilidad de instaurar algún tipo de fast trial o esa especie de procesos intermedios, a mí siempre me causa recelo el tema de que no terminemos subiéndonos al lomo de la selectividad antidemocrática del sistema penal. Es decir, bueno, vamos a tener, pues ya sabemos además quiénes son los de flagrancia. O sea, llamémosle flagrancia o no, pero sabemos que es un sector poblacional determinado, para delitos determinados. No es el defraudador tributario que en la empresa lo agarramos flagrantemente cometiendo delitos. Entonces, ni al político corrupto que justo lo agarramos en un cohecho calificado. O sea, es el raterito de la esquina, etcétera, la gente que iba al SICA. Entonces, yo prefiero reducir los abreviados y tener más cantidad de juicios orales, aunque eso signifique obviamente mucho más recursos, pero me da un poco de miedo el tema de crear esta versión de, va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero es justamente el temor que tengo, de proceso para pobres. Entonces vamos a tener un proceso para rico de juicio, proceso para pobre de gozo y proceso para los recuerdos. Esto no me gusta mucho. En relación a lo de los incentivos, me parece que no sería mala cosa reducir el elenco de delitos que pueden ingresar
al proceso abreviado, creo que el límite quedó muy arriba. Los 6 años para las penas nuestras es muy alto, muy alto. Quizás si lo pusiéramos en 3, 4, ya cambiaría muchísimo la cantidad de delitos que ingresan o no a la posibilidad de un abreviado. Creo que lo de dotar de participación a la víctima es esencial. Varios ya me han escuchado, pero lo vengo repitiendo mucho últimamente. El rector de la Universidad de Deusto hace un tiempo decía que la pregunta más importante es preguntarse si nos hacemos las preguntas adecuadas, ¿no? Y la pregunta no es si tenemos que darle lugar a la víctima en tal lugar o tal otro, sino que la única pregunta correcta aquí es ¿cómo puede ser que no se lo den? Me parece. Es decir, ¿cómo puede ser que haya resquicios donde uno de los involucrados le cierra la ventanilla? Y finalmente el otro incentivo, que ese además creo que va a ser un incentivo para no abusar de la cantidad de abreviados, el hecho de que la víctima tenga opinión. Y finalmente creo que cuando empieza a haber sentencias absolutorias. Cuando en los juicios empieza a haber sentencias absolutorias, ya venimos de un sistema donde las sentencias absolutorias no existían. Entonces, la experiencia de la gente es, si yo ingresé aquí, ya sé lo que termina al final del camino, termino condenado. No hay posibilidad de que no termine condenado. Cuando empecemos a demostrar que hay posibilidad de que salga condenado, o posibilidad de que salga absuelto, y que eso es real, y que le pasó a fulanito, y que le pasó a Pedrito, ya no es tan fácil llegar a un acuerdo abreviado. Tengo que convencerlo de que verdaderamente tengo elementos como para lograr una sentencia. Sí, bien cortito. Voy a ir recorriendo rápido las preguntas de Santi, que me queda algo por fuera, discutimos en las preguntas. Primero, esta idea del proceso extraordinario es un cierto Frankenstein, ¿no? En el sentido de que si yo en flagrancia, que es el segmento más sencillo de casos, comienzo ya a introducir esta modalidad de producción de prueba, ¿qué me espera entonces para el resto de las audiencias? En flagrancia suele ocurrir, coincido plenamente con Mario, primero que la información siempre está disponible. Los testimonios, los documentos, en 24, 48 horas, en plazos muy breves los tenemos. No hace falta producir información. De hecho, muchas veces la defensa y el imputado también los conocen, porque son los que han traído esa información a esa audiencia. Así que yo sigo insistiendo en la idea de que la audiencia inicial de flagrancia, primero, no revierte la criminalidad, siempre ese segmento tradicional de personas que van a esa audiencia, se las condena más rápido, pero no revierte la criminalidad. Y en segundo lugar, si esto es así, deberíamos también asociarlo a una modalidad mucho menos intensa de litigación. Producir prueba, tal como discutíamos con la medida cautelar, no me parece asociado a la magnitud de la discusión que se tiene, que es un caso sencillo, delitos que no son complejos. Asignarle un rol a la víctima. Es cierto, el Código de Uruguay, a diferencia de la mayoría de las regulaciones, en los artículos 272 y 73, no dice nada de la víctima. La mayoría de las regulaciones le dan un espacio formal, en el sentido de que la opinión de la víctima no es vinculante. Esto suele ser la corriente general. ¿Cómo podría incluirse a la víctima hoy en día en una audiencia aquí? Primero y principal, desde el rol del juez, preguntándole al fiscal si tuvo en consideración la opinión de la víctima. Si no está sentada allí, como mínimo que haya tenido en consideración su opinión. Si está sentada en la audiencia, hablar con ella, que no es algo fácil. Yo he visto muchas audiencias de jueces que todavía, y discúlpenme si hay excepciones, siempre generalizo, porque no puede hablar de detalles, pero cuesta todavía hablar con el imputado y la víctima. Yo estuve en audiencia hace 2 días en Chile, un juez que tiene muchos años, profesor, y que habló a la víctima y le dijo, no, en su momento. Bueno, hay que darle espacio a la víctima, hay que escucharla, si hace una apreciación que no es adecuada en el momento, planteárselo, pero escuchar a la víctima ya de por sí es un gran avance. Si no está sentada, preguntarle al fiscal. ¿Tuvo contacto con la víctima? ¿Hay una constancia donde haya contacto con la víctima previamente? ¿Qué fue lo que le dijo? Exigirle una simple constancia al fiscal para preguntarle si la tuvo en consideración como mínimo, aunque no sea vinculante a su opinión, pero saber de que está considerada en esa opción. Y en último lugar, ¿cuál es el incentivo? A mí me parece la pregunta parte de una premisa con la que no estoy muy de acuerdo, y es que implica una sobrecarga de trabajo reunir pruebas para ir a juicio. Yo creo ahí que el problema no es tanto del Poder Judicial, sino
en definitiva, de cuál es la política de persecución penal del Ministerio Público. Porque si tuviésemos una política de persecución penal en un sistema adversarial, en donde claramente el Ministerio Público ha establecido en qué casos va a ir a juicio oral, en cuáles aplica salidas alternas, en cuáles abreviado, en cuáles aplica principio de oportunidad o facultad discrecional, yo creo que en definitiva eso facilita mucho y pone en su lugar cada uno de los casos. Siempre decimos que este sistema adversarial funciona sobre la base de una política de gestión del conflicto, donde el Ministerio Público ve la película completa, el 100% de los casos se dice, primero, donde aplico facultad discrecional y principio de oportunidad; segundo, donde aplico salida alterna y abreviado; tercero, donde aplico juicio oral. Y en la medida que esta política no tenga claridad, sucede lo que Santiago relataba en términos de una sobreutilización de una figura procesal, una infrautilización de otra, y esto parte cuando uno no dice, bueno, caso de abuso sexual, siempre a juicio, salidas alternas de esta manera y con estos criterios. Cómo derivo casos dentro de la Fiscalía es un gran problema. Esto, por ejemplo, lo trabajamos en el Ministerio Público de Guatemala, que después de 20 años tiene grandes problemas, como muchos países, de derivación de casos. Como yo, dentro de la Fiscalía, derivo salida alterna o derivo investigación. Suelen primar los criterios del monto de pena. Cuando se pena a los 3 años, entiendo que es un delito complejo y le mando a investigar. Cuando es menos de 3, creo que es sencillo y puedo conciliar y aplicar una salida alterna, y esto no es tan así. La visión es mucho más profunda. Si tengo o no probabilidad de éxito en acordar en este caso. Y esto todavía es un punto pendiente. Así que creo que un poco los incentivos pasan por un trabajo de la Fiscalía, de la gestión del conflicto y tomar decisiones sobre a dónde mando cada caso en particular. Muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a abrir a las preguntas de ustedes. No sé quién se anima. Sí, adelante. Buenas noches. Quería, antes que nada, felicitarlos por las exposiciones, las respuestas. Primero, una simple discrepancia, con todo respeto, a lo que planteó Mario, y creo que también el doctor Pereira Campos, que cuando hablaron de la taxatividad o no del 227, digo, yo sinceramente discrepo con eso, digo, creo que me parece que no podemos, o sea, no me parece que haya un argumento sólido como para decir que es iniciativo, y además me parece muy riesgoso, ¿no? El ampliar el elenco a otras hipótesis de eventuales riesgos, etc. O manejar, y lo mismo, Mario, cuando planteaste el hecho de la posibilidad de interpretar que además de la reincidencia y la relación podamos también pensar en la posibilidad. Eso por un lado. Y después quería hacer 2 preguntas concretas. Lionel, cuando se trató el tema de la posibilidad de extender las medidas cautelares, me pareció entenderte que en un momento planteaste que dijiste como algo así como que si era el juez de garantías que la había dispuesto inicialmente mejor, ¿no? Pero que si no también podía ser otro juez de garantías. Y mi pregunta va en ese sentido, dirigida o sea, no te entendí cuál sería el argumento de que fuese mejor que sea el juez de garantías iniciales, si no sería la inversa. No sé si no sería preferible, en definitiva, la decisión de extender una cautelar no pase por las manos de quien inicialmente la adoptó, ¿no? Por eso me gustaría entender un poquito más el argumento. Y lo otro que te quería consultar, a ver, ¿cómo interpretan ustedes cuando el 227 habla de reiteración, de residencia? ¿Estamos hablando, o si lo ven como una reincidencia genérica o específica? ¿No? Porque a mí me parece algo muy importante, eso porque cambia mucho. Gracias. La segunda pregunta no quedó muy clara. La segunda pregunta, sí. Ok, listo. Sí, estaba pensando la respuesta a la anterior, te escuché para mitad. Bien, cuando yo dije mejor, no dije el mejor juez de garantía, sino mejor en relación al juez de juicio oral. Es decir, si tengo que elegir entre juez de juicio oral o juez de garantía, es mejor el juez que intervino antes.
Ahora, a mí me es indistinto el juez de garantía, no creo que esté en mejor condición o distinto al mismo. No lo veo como un problema, sí creo que siempre debe ser un juez distinto del de juicio. Quizás me expresé bien, pero cuando dije mejor que sea el juez previo y no el juez de juicio. Del universo de jueces de primera instancia o de garantía, a mí me parece que es indistinto. El punto es que sea uno del colegio o de todo el juzgado que intervenga y revise la medida. A eso me refería. También, yo no lo veo como un problema. No lo veo como un problema porque sobre todo, si estamos hablando de la instancia de juicio, es muy probable que ha transcurrido bastante tiempo y que las condiciones han cambiado. Entonces no lo veo como un problema. Pero tampoco lo veo como una situación de mejora que sea otro. Me parece que no pasa por ahí. Y lo segundo, si es el mismo delito, esto lo conversábamos en el café rápidamente, cuando hablábamos de qué hacer con la reincidencia. Yo creo que es un elemento que, si bien no responde a la lógica cautelar, dado que está en el código, la herramienta más práctica es tenerlo en consideración, pero que no sea el único. También no hay que ser ingenuos. Hay casos en donde el imputado ya ingresó al sistema 20 veces por el mismo delito, estuvo hace una semana en ese tribunal, y tampoco no puede colocarse en un lugar ingenuo de decir parto de cero y esto es como si no existiera. Tampoco es colocar al juez en una situación de pureza. Entonces creo que sí es un elemento que uno puede poner en discusión. Si es el mismo delito, estuvo acá 20 veces y decirle, bueno, basta, no vuelvan más. Vamos a discutir, lo digo con esta categoría porque si no giramos en falso. Aplica una medida y vuelve a ingresar al sistema. Eso no significa desentenderse o actuar punitivamente, sino poner un freno a una situación donde ya definitivamente no ha funcionado ninguna otra medida. Yo creo que ahí sí es un elemento que uno puede considerar, no como el único, insisto, no es taxativo, pero sí plantear también seriamente, cuando llega un punto donde el imputado ya ha ingresado 20 veces, decir, bueno, ¿qué hacemos? A ver, esto sucedió 20 veces, ha reingresado al sistema, preguntar al defensor, ¿cómo podemos resolver este problema? Y si efectivamente toda la información que presenta el fiscal da cuenta de que esto puede volver a suceder, a mí me parece que hay que abrir el debate ahí sí sobre el rol de una medida mucho más gravosa. Sí. ¿Responde Martín la pregunta? No. No, que me parece que el debate que plantea Martín, que es bien interesante, y en el fondo es el debate que se discute incluso a nivel académico y a nivel jurisprudencial, en esa diferencia entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, que parece ser incluso más exigente que el Tribunal Europeo, lo cual también llama un poco la atención, pero en definitiva terminamos en algo que es lo que dice Leonel, es el sentido común. ¿Sí? ¿Y qué hacemos con este tipo? Y bueno, y ahí capaz que no nos gustará, pero algo tenemos que hacer. Y capaz que ahí tenemos un peligro a la sociedad. No veo que esto, en la redacción que tienen los artículos, no veo cómo nos puede complicar. Sí me preocupa, o me parece, que más allá de que son esos temas que uno dice, bueno, por mí que les hagan lo que quieran, pero me parece más preocupante la concepción de un elenco de delitos que eso sí no admiten discusión. Me parece mucho más razonable que cuando usted viene reiterando delitos, yo lo encarcele preceptivamente, aunque porque lo acusan de un delito, lo encarcele preceptivamente. Bien, vamos, sí. ¿Puedo decir algo? Me considero un poco fuera del sistema penal porque hace tiempo que estoy jubilada. Pero hay un tema que ronda en mi cabeza, es el tema de la peligrosidad. Es decir, yo fui juez de adolescentes infractores, y en esa época, con el nuevo código, uno de los puntos fundamentales era el de la peligrosidad de la adolescencia. Bueno, acá no se trata de adolescentes, no hablábamos de hipótesis. Pero el tema de la peligrosidad, por un lado, creo que está vinculado a una filosofía positivista y a una teoría de la defensa social, ¿verdad? Que creo que ya está perimida. Y en segundo lugar, creo que es muy difícil la evaluación de la peligrosidad. Y por otro lado, al principio de esta charla, decíamos
vinculado a esto, a la filosofía positivista, a la teoría de la defensa social, está en la dificultad de establecer el concepto de peligrosidad, de medirlo. ¿Cómo medimos la peligrosidad? Es un concepto de probabilidades. Y por otro lado, digamos, el individuo que ya hizo una experiencia de prisión, suponemos que la prisión tiene que haber servido para reeducarlo, de cierta forma. Entonces, el individuo que reincide también está poniendo en tela de juicio el propio sistema. El sistema no sirve para nada, porque ¿para qué estuvo en la cárcel? Solamente para la defensa de la sociedad. Bueno, lo metemos en un pozo, lo borramos de la sociedad. Es otra cosa. Y en tercer lugar, me parece que es peligroso el tema también de hacer concesiones a la realidad, porque el derecho, que es normativo, el objetivo del derecho, justamente es crear una conciencia social favorable al cumplimiento de la norma. Es decir, no transigir una sociedad, sino enseñar a la sociedad cuál es el criterio de justicia. Entonces, por estar de acuerdo con la opinión pública, no podemos rebajar el concepto de justicia. ¿Están de acuerdo? Bueno, la verdad, doctora, que usted nos ha hecho un planteo filosófico tan esencial que yo, mientras los panelistas van pensando en alguna referencia a esto, tengo la obligación, porque soy del interior, de traer una pregunta que llega desde el interior, muy concreta, que dice: en un proceso abreviado por rapiña consumada, se acordó la pena de 2 años de vigilancia intensiva y el juez lo homologó. La pregunta es, ¿qué opinión le merece esta situación? Si el juez podía o no haberlo homologado, entendiendo que es una pena ilegal el que hace la pregunta. ¿Fue de nuevo? Yo, me quedé colgado todo lo que dijo. Viva Ferraioli, pero la realidad a veces retrasa a Ferraioli. Vivimos en el mundo que Ferraioli no quiere, yo qué sé, no sé. Los supuestos de medidas cautelares siempre se establecen en función de un reconocimiento implícito de que ninguna medida cautelar de prisión preventiva es acorde con el principio de inocencia y lo demás. Está lleno de transacciones con algo más que con la opinión pública, transacciones con la propia esencia de las cosas. Pero bueno, no vamos para otro lado. En el caso de la pregunta, yo me parece que cuando se planteó el abreviado, eso es una opinión que está bien, cuando se planteó el abreviado, mi impresión es que la ventaja que obtenía el diputado era una pena sensiblemente menor de la que podía recaer el caso de juicio. Creo, digo, capaz que me equivoco, que no se manejaba como posible que la ventaja pudiera ser penas de no cumplimiento no efectivo. Inicialmente libertad vigilada por incluso delitos como rapiña, dependiendo, claro, rapiñas hay rapiñas que son muy graves y otras que no lo son. Y después se sumó la dificultad adicional o la complejidad también de que las penas se empezaron a acordar penas digamos, penas mixtas, de cumplimiento parcialmente efectivo y parcialmente vigilado. Todo eso generó, en términos de legitimidad y aceptación del sistema, problemas. Es decir, claramente se empezó a ver eso como que, y encima con el tema del mínimo, con la interpretación de que el mínimo podía ir más abajo, de que había 2 interpretaciones: mínimo por debajo del mínimo legal, pero además el tercio podía ir más, un tercio podía ser de una forma del tema matemáticamente, pero podía llegar a ser más juntos. Como que hay, digamos, cosas que me parece que se fueron viendo y que no fueron siendo aceptadas o comprendidas. No sé si la pregunta está bien o está mal, se la dejo a otro, pero digo, es mi pregunta. Bien, ¿alguna otra pregunta? Dado lo avanzado de la web, sí, adelante. Buenas noches a todos. Una pregunta concreta.
Ministerio Público solicita en audiencia de formalización un plazo de medida cautelar de privación de libertad, plazo X. La sede otorga la medida cautelar por un plazo inferior a lo que el Ministerio Público no se agravia y tampoco, y además lo consiente la audiencia que le alcanza para terminar la investigación y presentar la acusación en ese plazo otorgado por la sede. Pero luego solicita una prórroga de la medida cautelar. No le precluyó al momento, queda firme esa resolución en un plazo determinado, cuando no cambia los presupuestos por los cuales solicitó la medida cautelar, porque si la ineficacia del Estado para realizar la investigación no puede nunca, como dice bien Pinda, repercutir en los derechos justiciables esperados, llegar al juicio oral en libertad, si no le precluyó la posibilidad de solicitar la prórroga. Creo que no, pero creo que no me parece una mala estrategia del fiscal desde el punto de vista de cómo plantarse frente a esa situación. Es decir, bueno, yo pienso que me va a insumir tanto tiempo la investigación y que esta persona tengo elementos como para pedir 120 días de prisión preventiva. Pues dice, no, le voy a dar 90. Bueno, no lo espero. Trato de hacerlo 90. A los 85 le pido que me la prorrogue 30 días más. No. Es más, creo que es mejor estrategia que haber apelado la no concesión de los 120. No le veo. Que desde el punto de vista sustancial, digamos, como decíamos hoy, el estiramiento de los plazos o la no existencia de plazos lleve a una distensión en la actividad investigativa, pues el tipo ya lo tengo ahí, entonces tampoco tengo ningún apuro, es otra cosa. Pero en ese punto concreto yo no lo veo. Bueno, en principio la preclusión no es un instituto que aplica a esto, por ejemplo. Se aplica, por ejemplo, a la aplicación de salidas alternativas cuando se supera la audiencia de etapa intermedia, sí precluye la posibilidad de acordar, pero en este punto, por lo menos la preclusión no es un instituto que le aplique a la investigación del fiscal. Ahora, puede suceder que el fiscal plantee en 50 días de investigación y al día 45 cambie la situación. Cambie o no la situación y lo solicite porque tiene un elemento de prueba pertinente, lo solicite porque estuvo durmiendo 40 días, en cualquier caso lo llevará al marco de una audiencia y le deberá presentar al juez por qué solicita la prórroga. Si es una cuestión estratégica, tendrá que tener realmente una argumentación detrás y decir, bien, apareció un testigo hace 10 días que me cambie por completo, de hecho quiero reformalizar y cambiar la base práctica de la acusación, quiero cambiar la calificación, quiero cambiar la imputación de Juan a Pedro, pero tiene que haber un argumento muy sólido para pedir esa prórroga, no es simplemente un instituto que opera de oficio o que simplemente se solicita y se concede. Lo que está detrás de esto es que la audiencia después justifique, como justifica la ampliación de una cautelar, como justifica la ampliación de una prisión, de un plazo de investigación, también solicita este punto. Y siempre nos lleva a la audiencia en la discusión. Sí, yo agregando esto que señalaban, yo creo que desde el punto de vista estrictamente procesal le va a ser bastante fácil al fiscal acreditar que durante la investigación pudieron surgir circunstancias que no estaban previstas inicialmente para pedir la prórroga. Después veremos el nivel de exigibilidad o de exigencia que le planteará el juez en la valoración de ese elemento, pero en principio, por la propia naturaleza cautelar de cambio de circunstancias, de hecho le va a ser bastante fácil decir, yo había previsto 2 meses de investigación y tuvimos tales y cuales dificultades en la investigación y necesito más tiempo. Entonces, yo comparto que el principio de preclusión o de cosas juzgadas en estos casos no va a aplicar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna otra? Esto, festejar el triunfo de Uruguay. Vienen todos a tomar el vino del triunfo de Uruguay. Bueno, les agradecemos mucho a todos por acompañarnos y bueno, seguimos con las actividades mañana. Gracias.